Hay casos que sacuden un pueblo y hay casos que sacuden una isla entera. El 11 de agosto de 2025, una chica de 16 años llamada Gabriela Nicole Prats Rosario murió apuñalada en el desvío Roberto Colón, en Aybonito, Puerto Rico, en la parte central de la isla donde los cerros huelen a café y las fiestas patronales llenan las calles de música hasta la madrugada. Esa noche había una actividad juvenil, había jóvenes, había familias cerca, y en cuestión de minutos, un adolescente que todavía no había cumplido sus 17 años quedó en el suelo con 11 heridas de arma blanca, incluyendo una que le perforó el ápice del corazón. Hoy, vamos a reconstruir quién era Antonieshka Avilés Cabrera antes de convertirse en una acusada de asesinato en primer grado. ¿Quién era su madre? Elvia Cabrera Rivera. ¿Quién era Gabriela Nicole, la muchacha que no debía haber muerto esa noche? Y vamos a llegar hasta donde está el caso hoy mismo, con el juicio ya señalado, mociones rechazadas hasta por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y una pregunta que nadie puede responder por completo todavía, porque hay algo que la gente no sabe o que ha quedado sepultado entre los titulares de las redes sociales. Según declaró el secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos, maestros y estudiantes describieron a Gabriela Nicole y a Antonieshka como amigas. La secretaria de Justicia misma lo repitió, siempre estaban juntas. Esa contradicción entre la amistad que todos vieron y la muerte que nadie esperaba es la médula de todo lo que vamos a contar hoy. Quédate, una amistad que no tenía que terminar así. A veces, una tragedia no empieza entre desconocidos. Empieza entre personas que se conocen, que comparten el mismo barrio, que van a la misma escuela, que janguean en las mismas esquinas. Personas que un año antes nadie hubiera imaginado viendo desde los lados opuestos de una sala de tribunal. Eso es lo que hace este caso distinto. La noche del 10 de agosto de 2025, en Aybonito, un pueblo de la cordillera central de Puerto Rico conocido por sus flores, por sus montañas y por un festival de las flores que cada año llena las calles de color, había una actividad juvenil en el área del desvío Roberto Colón. El desvío Roberto Colón es una intersección en la PR-14, una calle que cualquier persona de Aybonito conoce. Gente joven, familia cerca, música, normalidad, y entonces algo se quebró. En las primeras horas del 11 de agosto de 2025, Gabriela Nicole Prats Rosario, de 16 años, que estaba a punto de cumplir 17, murió desangrada camino al hospital. Su madre, Lisandra Rosario, intentó llegar a ella. Según declaró el inspector Roberto Ramos del Cuerpo de Investigaciones Criminales, a Lisandra la aguantaron para que no pudiera defender a su hija. Un joven de 16 años que intentó interponerse recibió 3 heridas de arma blanca en la espalda y casi pierde un pulmón. Al día siguiente, el fiscal de distrito de Aybonito, Ernesto Quesada, dijo en conferencia de prensa que lo ocurrido en ese desvío no fue una pelea. Entonces, ¿qué fue? Esa es la pregunta central de este video. Y no voy a responderla en los próximos 30 segundos. Porque la respuesta completa requiere que conozcas a las personas, los lugares, las fechas, los testimonios y la evidencia. Aquí vamos a hacer eso. Separar lo que está probado de lo que es solamente sospecha. Con nombres, con fechas y con la fuente de cada dato. ¿Cómo se pasó de una aparente amistad entre dos jóvenes en Aybonito a una acusación de asesinato en primer grado con una condena potencial mínima de 99 años de prisión? Esa es la pregunta que recorre este video de principio a fin. Y no la vas a responder tú hasta que lleguemos al final. Empecemos. El Aybonito que nadie cuenta. Aybonito tiene aproximadamente 24,000 habitantes según los datos más recientes del censo de los Estados Unidos. Está a unos 2,500 pies sobre el nivel del mar, en la cordillera central de Puerto Rico, lo que le da un clima diferente al del resto de la isla. Más fresco, más húmedo, con una neblina matutina que cubre las montañas en invierno y hace que el lugar parezca sacado de otra latitud. Quien conoce Aybonito sabe que es pueblo de los que todavía tienen plaza, iglesia y kiosco, donde la gente se conoce de memoria, donde los apellidos pesan y donde los chismes corren más rápido que en cualquier red social. Hay familias que llevan generaciones viviendo en los mismos barrios, en las mismas calles. Los muchachos de Aybonito van a las mismas escuelas, comparten los mismos espacios, y cuando pasa algo todo el pueblo lo siente. Y Aybonito tiene también algo que muchos olvidan cuando hablan de la isla central. Tiene casas con vistas que cortan el aliento, pero también tiene residenciales, tiene barriadas, tiene familias que viven apretadas y que luchan igual que en cualquier otro municipio de Puerto Rico. El desvío Roberto Colón, donde ocurrieron los hechos la noche del 10 al 11 de agosto de 2025, está en la intersección de la PR-14 con otra vía de acceso al pueblo. Hay un espacio abierto donde la gente se reúne.
Hay negocios pequeños en los alrededores. De noche, con jóvenes y con familias por ahí cerca, ese tipo de lugar parece inofensivo. Esa noche no lo fue. Y lo que hace que esta historia golpee diferente, lo que la distingue de otros casos de violencia en la isla, es que todo empezó entre personas que se conocían de ese mismo pueblo, que probablemente se habían cruzado en esa misma calle docenas de veces antes. Gabriela Nicole, la muchacha que merece ser recordada. Antes de hablar de la acusada, hay que hablar de ella. Gabriela Nicole Prats Rosario tenía 16 años. Estaba a un día de cumplir 17, un solo día. Las personas que la conocían la llamaban Lela. Así la nombraban sus amigos, su familia, la gente del pueblo, Lela. Un apodo que tiene el sonido de alguien querida, de alguien cercana. Y eso es lo que era, una chica de ahí bonito que tenía madre, que tenía hermanos, que tenía amigos, que esa misma noche estaban con ella en el desvío Roberto Colón. Lo que las fuentes documentan es que Gabriela Nicole era estudiante, que su madre, Lisandra Rosario, estaba presente o cerca aquella noche, que tenía amistades de su edad, que era el tipo de muchacha que tenía su corillo, su gente, su círculo. Hay algo que la familia siempre insistió, que en 2023 Lisandra había sacado a Gabriela de la escuela José N. Gándara, en Aybonito, y la había transferido a la escuela Bonifacio Sánchez Jiménez, también en el mismo municipio, porque supuestamente tenía problemas con Antonieshka Avilés. La familia lo dijo, los medios lo recogieron, pero el secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos, salió a aclarar en conferencia de prensa que no existe documentación oficial de denuncias de acoso, hostigamiento o peleas entre las dos jóvenes, ni en una escuela ni en la otra, y agregó algo más, que maestros y estudiantes de ambos planteles describieron a Gabriela Nicole y a Antonieshka como amigas. Siempre estaban juntas, repitió la secretaria de Justicia al confirmar esa misma versión. Aquí hay que ser preciso, como prometimos al principio. Hecho documentado. El Departamento de Educación indicó públicamente que no hay registros de conflictos formales entre ambas estudiantes. Versión de la familia. Alegan que hubo problemas desde 2023 y que por eso se dio el cambio de escuela. Versión oficial educativa. Maestros y personal describieron una relación de amistad entre las dos jóvenes. Estas dos versiones no son compatibles entre sí, y ningún tribunal ha determinado cuál es la verdadera. Lo que sí es un hecho incontestable, verificado por autopsia, es que Gabriela Nicole recibió 11 heridas de arma blanca la noche del 10 de agosto de 2025, que una de esas heridas, de 5 centímetros de profundidad, le perforó el ápice del corazón. Que el patólogo forense del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, el doctor Javier Serrano, declaró en sala que la cantidad y distribución de las heridas permiten inferir que quien las causó tenía la intención de matar a una persona que estaba indefensa. Ella no llegó a cumplir 17 años. Antonieshka, lo que se sabe y lo que no. Aquí hay que hacer una pausa importante, y este canal lo va a hacer cada vez que sea necesario. Antonieshka Avilés Cabrera, al momento de los hechos del 10 y 11 de agosto de 2025, tenía 17 años. Era menor de edad. Está acusada de asesinato en primer grado y de violación a la ley de armas. Está siendo juzgada como adulta, según lo estableció el proceso judicial. Lo que las fuentes documentan sobre ella es lo siguiente. Era vecina del sector donde vivía la familia de Elvia Cabrera Rivera, su madre. Comparte, según todos los testimonios recogidos en sala, la misma red social que Gabriela Nicole. Conocía a las testigos que declararon durante la vista preliminar. Era, según esas mismas testigos, parte del mismo grupo que estuvo esa noche en el desvío Roberto Colón. No hay fuentes verificables que hablen de su historial previo de violencia, de condenas anteriores, ni de ningún expediente criminal documentado. Las fuentes disponibles la ubican en el desvío aquella noche, la ubican en los testimonios presentados en sala y la ubican como imputada en un proceso judicial que todavía al momento de este video no ha llegado a su veredicto definitivo. Antonieshka Avilés Cabrera no ha sido declarada culpable por ningún tribunal. Está acusada. El proceso judicial sigue en curso. Eso no significa que la evidencia no la señale. Significa que aquí vamos a decir exactamente lo que se ha probado y exactamente lo que todavía es alegación. Ahora bien, ¿quién más estaba involucrada desde el principio? Elvia Cabrera, la madre en el centro. Elvia Cabrera Rivera tenía 40 años al momento de los hechos del 11 de agosto de 2025. Fue arrestada junto a su hija Antonieshka el 19 de agosto de 2025, 9 días después de la muerte de Gabriela Nicole. El fiscal de distrito Ernesto Quesada fue quien presentó los cargos contra ambas en la vista de regla 6 ante la jueza Valerie Telles, quien encontró causa para arresto y les impuso una fianza de $1 millón a cada una.
A Elvia se le imputó asesinato en primer grado y violación a la ley de armas, las mismas acusaciones que su hija. La primera testigo que declaró en la vista preliminar de Antonieshka fue Betsaida Caratini Ortiz, una mujer temblorosa y visiblemente nerviosa, según describió el reportero Carlos González de Noticel, que cubrió el proceso directamente desde el tribunal de Aibonito. Caratini Ortiz, vecina de las imputadas, relató que esa noche vio a Elvia Cabrera rebuscar dentro de una cartera grande de color oscuro, sacar un objeto que describió como plateado y negro, de entre 5 y 6 pulgadas de largo, y entregárselo directamente a Antonieshka. Eso fue lo que dijo la testigo. Y hay que separar esto de inmediato. Esto es testimonio de una testigo, presentado durante una vista preliminar. La defensa de Antonieshka cuestionó intensamente las inconsistencias entre las declaraciones juradas que Caratini Ortiz firmó el 14 de agosto y el 18 de agosto de 2025 y lo que dijo en sala. En la primera declaración jurada, describió el objeto como una punta de entre 2.5 y 3 pulgadas. En sala, meses después, lo amplió a entre 5 y 6 pulgadas. La defensa lo señaló. La testigo reconoció la inconsistencia. El proceso de Elvia Cabrera fue por separado. Y en algún punto que las fuentes disponibles confirman, Elvia fue declarada culpable. Telemundo Puerto Rico informó sobre esa declaración de culpabilidad y sobre el inicio del proceso de selección de jurado para el juicio de Antonieshka, que siguió su curso de forma independiente. La culpabilidad de una madre no equivale automáticamente a la culpabilidad de una hija. Eso lo dice el derecho y lo dice el sentido común. Son dos procesos separados, con evidencia que puede ser distinta. Pero la culpabilidad de Elvia Cabrera cambió el paisaje del juicio de Antonieshka, y eso hay que entenderlo bien. La noche del 10 de agosto. Lo que los testimonios dicen, vamos a reconstruir la secuencia de esa noche, con lo que los testimonios presentados en sala documentan. Antes del desvío, parte del grupo se encontraba frente a la Placita Martínez, un negocio en el centro de Aibonito. Esto lo narró la segunda testigo del Ministerio Público, Gabriela Figueroa Arroyo, de 18 años, amiga de infancia de Antonieshka, también conocida como Gaba en el círculo social de ambas. Figueroa declaró en la vista preliminar que esa noche compartió con Antonieshka durante varias horas sin que hubiera ningún problema. La situación comenzó a complicarse cuando Fabiola, hermana de Antonieshka, recibió una llamada que la puso agitada. Según relató Figueroa en sala, Fabiola no aceptaba la relación que tenía Mariatni, otra de las hermanas, con su pareja. El grupo se desplazó hacia el desvío Roberto Colón. Lo que ocurrió después, según los testimonios, fue una escalada de peleas simultáneas. Según Caratini Ortiz, la primera testigo, en algún punto de la secuencia Antiani le pega a Lismari y más adelante Antonieshka pega a Gabriela contra un carro y comienza a darle como si fueran puños. Y agrega que en ese momento, después de que Elvia le entregó algo, lo que parecían puños eran puñaladas. Según Figueroa, la segunda testigo, el caos era simultáneo. Había 3 peleas a la vez, Elvia y Lisandra peleando, Antiani y Lismari enredadas, y en algún punto Lela y Antonieshka también agarradas. Figueroa declaró que estaba intentando separar a Lisandra y Elvia, cuando Lisandra la agarró por el pelo y ambas se desplazaron desde el carril derecho hasta el carril izquierdo. Cuando me viro, veo a Lela tirada en el piso. Gabriela Nicole estaba con las manos hacia arriba y tenía el muslo derecho lleno de sangre. La llevaron a un hospital en el carro de Lisandra, su propia madre. Ya en el hospital, les confirmaron que tenía heridas de arma blanca y luego que estaba muerta. Hay una persona más en esta historia que merece que la nombremos. Un joven de 16 años que intentó interponerse para proteger a Gabriela Nicole. Ese muchacho recibió 3 heridas de arma blanca en la espalda y estuvo en estado delicado. Según relató él mismo en una transmisión de TikTok, casi pierde un pulmón. Está bajo protección del Estado y se espera que testifique en el proceso. No lo olvidemos. Él también es parte de esta historia. Antes de que sigas, quiero que sepas lo que viene en este video, porque hay cosas aquí que no se han dicho juntas en ningún otro lugar. Vamos a ver las palabras exactas que, según una testigo, le escuchó decir a Antonieshka esa noche, cuando ya Gabriela Nicole estaba en el hospital. Palabras que se convirtieron en uno de los momentos más fuertes de toda la vista preliminar. Vamos a entrar a la sala de tribunal con el patólogo forense del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico mientras describe, herida por herida, cómo murió Gabriela Nicole. Vamos a ver la pieza de evidencia que la defensa dice cambia todo, los resultados de ADN que el propio patólogo confirmó. Y vamos a llegar a la pregunta que los comentarios de la gente en Puerto Rico llevan meses haciendo. ¿Qué tan probable es que Antonieshka pague de verdad por lo que se le imputa? Quédate. Esto apenas empieza. Gaba, la apuñalé, el testimonio que lo cambió todo. Esto es lo que declaró Gabriela Figueroa Arroyo,
amiga de infancia de Antonieshka, ante el fiscal Orlando Velázquez Reyes en el tribunal de Aibonito el 12 de febrero de 2026, Figueroa narró que después de los hechos en el desvío, ella, Antonieshka, Antiani, Elvia y un joven que no conocía subieron hasta la Placita Martínez. Cuando Antonieshka me dijo, Gaba, Gaba, la apuñalé. Lo dijo 2 veces. Según Figueroa, Antonieshka estaba llorando mientras le mostraba las manos manchadas de sangre. Después se montaron en el carro de Elvia. Dejaron al joven desconocido en la comunidad El Coqui. Luego Figueroa se fue a su casa caminando. A las 3 de la madrugada, Figueroa le escribió un mensaje a Antonieshka a través de TikTok preguntando si sabía lo que había pasado, porque ya tenía la información de que Lela había muerto. La respuesta que llegó desde el teléfono de Antonieshka fue que hiciera lo que su mamá le dijera. No pudo confirmar que fue Antonieshka quien respondió ese mensaje. Lo reconoció en sala. Ahora bien, hay que ser muy claro aquí, porque este canal lo prometió al principio y lo cumple. Esto es el relato de una testigo, presentado durante una vista preliminar. La defensa cuestionó a Figueroa durante el contrainterrogatorio. La licenciada Atelyn Jiménez Emmanueli, del equipo de defensa, estableció que Figueroa pasó aproximadamente 5 horas con Antonieshka esa noche, sin que hubiera ningún problema entre ellas. Que en la declaración jurada que Figueroa firmó originalmente, muchos de los detalles que después narró en sala no aparecen. Que Figueroa no vio sangre en la ropa de Antonieshka, que no vio ningún objeto en las manos de Antonieshka, y que no puede precisar si las heridas que Antonieshka tenía en las manos esa noche vinieron de una pelea o de una caída. Esas son las preguntas que la defensa dejó abiertas en sala. La pregunta que no queda abierta, el ADN, pero eso lo vamos a contar en unos minutos. El forense habla la anatomía de una muerte. El 20 de febrero de 2026, el doctor Javier Serrano Serrano, patólogo forense del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, declaró por segunda vez en este caso. La primera fue en la vista preliminar de Elvia Cabrera. Esta segunda declaración fue durante la vista preliminar de Antonieshka. El doctor Serrano describió las heridas con la precisión que solo un experto puede aportar. 11 heridas de arma blanca en total. Una en la parte posterior derecha de la cabeza, alargada, 4 en el tórax. De esas 4, una de 5 centímetros de profundidad fue la mortal. Perforó el saco pericárdico, el tejido que rodea el corazón, y luego perforó el ápice del corazón, dejando una abertura de aproximadamente 1 centímetro. Por esa apertura, la sangre que debía estar bombeando dentro del corazón salió hacia la cavidad torácica, izquierda y derecha. 5 heridas en el muslo y el glúteo izquierdo. Una herida en la parte posterior del antebrazo derecho. El doctor Serrano dijo que esa última podría ser de defensa. El tipo de herida, y esta es una inferencia del experto, presentada en sala permitió una pérdida de sangre sustancial y considerable, y de la cantidad y distribución de las 11 heridas, el doctor Serrano declaró que se puede inferir que quien las causó tenía la intención de matar a una persona que estaba indefensa. Eso lo dijo el patólogo forense, en sala, con documentación de la autopsia que él mismo realizó. El doctor Serrano también dijo que no puede descartar que se usara más de un arma blanca, porque las heridas son compatibles con instrumentos similares entre sí. Tampoco puede descartarlo. La descripción que dio del arma, una hoja alargada de aproximadamente 5 o más pulgadas, con extremo puntiagudo y algo de filo en los bordes, coincide, según dijo, con la descripción que la testigo Caratini Ortiz ofreció sobre el objeto que vio esa noche. En el Toyota Corolla gris de 1999, propiedad de Elvia Cabrera, en la casa de la abuela de Antonieshka y en otros puntos de Aibonito, agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales, bajo la dirección del capitán Juan Bautista Torres, recuperaron posibles armas blancas, ropa con presuntas manchas de sangre y otros artículos. El FBI prestó sus hangares en San Juan para que técnicos forenses procesaran la evidencia de los vehículos. La evidencia que la defensa usa. Aquí viene la parte que mucha gente no escucha o que escucha y desestima, y este canal no puede hacer eso. El mismo doctor Javier Serrano Serrano, durante su declaración, confirmó que no se encontró el perfil genético de Antonieshka Avilés Cabrera en las muestras de raspado de uñas de las manos de Gabriela Nicole Prats Rosario. Las fiscales Silda M., Rubio Barreto y el fiscal Orlando Velázquez Reyes los reconocieron durante el proceso. La propia Primera Hora publicó este resultado. Eso es lo que está probado. El ADN de Antonieshka no estaba en los raspados de uñas de la víctima. ¿Qué significa eso? Depende de a quién le preguntes. La fiscalía sostiene que la ausencia de ADN en ese punto específico no es determinante. Que hay otros elementos de prueba.
los testimonios, la evidencia física recuperada en la escena y en los vehículos, la declaración de la testigo Figueroa sobre las palabras que supuestamente dijo Antonieshka, la defensa, integrada por las licenciadas María Soledad Sáez Matos y Atelín Jiménez Emmanueli, ha argumentado desde el principio que la prueba es una plagada de inconsistencias y contradicciones en cuanto a hechos relevantes y necesarios. La licenciada Jiménez Emmanueli lo dijo explícitamente en sala durante los argumentos finales de la vista preliminar, según recogió Primera Hora. La defensa también argumentó que no había evidencia suficiente para los elementos del asesinato en primer grado clásico bajo el artículo 93 y solicitó que si la jueza determinaba causa para algo, fuera por asesinato atenuado bajo el artículo 95 o asesinato en segundo grado bajo el artículo 92. La jueza Cristina Córdoba Ponce no lo vio así. El 20 de febrero de 2026 determinó causa para juicio por asesinato en primer grado y violación a la ley de armas. La lectura de acusación se pautó para el 6 de marzo de 2026. Antes de seguir, necesito saber dónde me estás viendo tú, porque este caso se habla en Aybonito, se habla en Ponce, se habla en Bayamón, pero también se habla en Nueva York, en Orlando, en Chicago, en Filadelfia, en Hartford, en Miami, en Tampa, en Cleveland, en cualquier ciudad de Estados Unidos donde haya boricua. Si estás en la isla viendo esto, déjame saber en los comentarios desde qué pueblo. Si estás fuera, desde qué ciudad de los Estados Unidos nos acompañas esta noche. Y si este canal te está dando lo que otros no te dan, separar lo que está probado de lo que es sospecha, sin condenar a nadie que los tribunales no hayan condenado, sin absolver a nadie que la evidencia señala, dale al botón de suscribirse. Eso es lo que garantizamos aquí. Siempre. El arresto de la calle al tribunal. 9 días después de la muerte de Gabriela Nicole, el 19 de agosto de 2025, las autoridades arrestaron a Elvia Cabrera Rivera y a su hija Antonieshka Avilés Cabrera. El fiscal Ernesto Quesada llevó el caso ante la jueza Valerie Telles durante la vista de Regla 6, el mecanismo por el cual el Ministerio Público presenta ante un juez una primera capa de la evidencia contra los sospechosos. En esa vista declararon el agente Ángel Torres del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aybonito, la fiscal Brenda Soto y el patólogo Dr. Javier Serrano. La jueza Telles encontró causa para arresto, fianza de $1 millón a cada una. Cuando el fiscal Quesada salió de esa audiencia, le preguntaron si tenían evidencia suficiente. Hasta la saciedad, dijo. Madre e hija se quedaron en la cárcel, en celdas separadas, en el complejo de Bayamón. Cuando las sacaron esposadas del tribunal, la madre de Gabriela Nicole, Lisandra Rosario, estaba fuera y gritó: ¡Mírame a la cara! ¡Asesina, asesina, asesina! Ese grito no es evidencia jurídica, pero es el dolor de una madre que vio morir a su hija a un día de cumplir 17 años. Antonieshka tenía 17 años cuando fue arrestada. La decisión de procesarla como adulta, según informó Univisión Puerto Rico, la expone a una condena mínima de 99 años de prisión si es declarada culpable de asesinato en primer grado, más los años adicionales por la violación a la ley de armas, que según la misma fuente podrían sumar entre 3 y 5 años más. Eso no significa que ese sea el veredicto, significa que esa es la exposición legal si el juicio termina en su contra. El habeas corpus, cuando la cárcel abre la puerta. El 25 de marzo de 2026, Antonieshka Avilés Cabrera salió de la cárcel. No porque la absolvieran, no porque archivaran el caso, salió porque la jueza Cristina Córdoba Ponce determinó que su defensa tenía razón en algo muy específico, que había permanecido encarcelada por más de 180 días sin que iniciara su juicio. En ese escenario, el sistema legal puertorriqueño permite solicitar un recurso de habeas corpus para que un tribunal evalúe si la detención continúa siendo legal. Telemundo Puerto Rico cubrió su salida esa mañana. Había condiciones: arresto domiciliario a las 24 horas, prohibición de usar redes sociales, y la joven tendría que presentarse cuando el tribunal lo requiriera. La defensa había radicado ese recurso y funcionó en esa instancia concreta. Pero aquí hay que ser preciso, como siempre. El habeas corpus no eliminó los cargos, no cerró el caso, no dice nada sobre si es inocente o culpable. Solo dice que el sistema reconoció que había pasado demasiado tiempo sin juicio y que la detenía en condiciones que el tribunal consideró inadecuadas bajo esa circunstancia procesal. El juicio seguía programado, la acusación seguía en pie y la maquinaria del Ministerio Público no se detuvo. La defensa peleó en todos los frentes. El equipo legal de Antonieshka Avilés Cabrera peleó en múltiples frentes a lo largo de los meses siguientes. Y eso vale la pena contarlo, porque da cuenta de cómo funciona el proceso judicial en Puerto Rico cuando hay una defensa activa. Primer frente, la procesabilidad.
La defensa presentó argumentos de que Antonieshka no era procesable por presunta discapacidad intelectual, bajo el argumento de que no comprende suficientemente el proceso judicial ni sus consecuencias. El juez Juan Reyes declaró no ha lugar a esa solicitud en una vista en abril de 2026. Acogió la postura del Ministerio Público de que la acusada comprende el proceso y sus posibles consecuencias. Según recogió Metro Puerto Rico, la fiscal Silda Rubio utilizó partes del propio informe pericial que la defensa había preparado para demostrar que Antonieshka sí tiene conocimiento de los cargos en su contra y de las diferencias entre ellos. Segundo frente, publicidad excesiva. La defensa solicitó paralizar el proceso durante 6 meses, argumentando que la cobertura mediática había sido tan intensa que hacía imposible un juicio justo. El tribunal declaró no ha lugar a esa solicitud también. Tercer frente, reducción de cargos. La defensa argumentó ante el Tribunal de Apelaciones que debería haber un cargo de asesinato atenuado en lugar de asesinato en primer grado. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso en sus méritos y resolvió a favor del Estado. La defensa llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Supremo también declaró no ha lugar. Eso lo informó Metro Puerto Rico el 23 de junio de 2026. Y en esa misma vista del 23 de junio, el tribunal señaló el inicio del juicio para los días 29 y 30 de ese mismo mes. La defensa todavía no había informado si renunciaría al derecho constitucional de juicio por jurado o si prefería que el caso lo decidiera exclusivamente un juez de derecho. Cuarto frente, el argumento de género. La defensa sostuvo en abril de 2026 que el caso ha estado marcado por un trato desigual porque la acusada es mujer. Argumentaron que en casos similares con acusados varones, el nivel de escrutinio público y mediático no es el mismo. Señalaron que durante las argumentaciones del Ministerio Público se introdujeron referencias a la vida personal de Antonieshka a Cisale Ojanguea que calificaron como inflamatorias y sin pertinencia, probatoria. La defensa también cuestionó que se revelaran en sala detalles de un informe pericial que consideran confidencial. Todo esto está documentado en las fuentes. Ninguno de estos argumentos fue suficiente para detener el proceso. El caso de la madre y lo que cambia todo. El caso de Elvia Cabrera Rivera fue separado del de su hija desde el principio. 2 salas distintas, 2 jueces distintos, 2 jurados distintos. Y esa separación no fue administrativa, fue jurídica, porque lo que se le imputó a cada una, aunque surgió de los mismos hechos, tenía que probarse de forma independiente. Elvia tuvo su propio proceso bajo el juez Luis S. Barreto Altieri del Tribunal de Aibonito. Su abogada de defensa fue la licenciada Mayra López Mulero, y su juicio se extendió por 22 o 23 días, dependiendo de la fuente, con más de 200 piezas de evidencia desfilando ante el jurado, fotografías, videos, documentos, informes periciales, mensajes de texto, declaraciones de testigos. Entre los elementos más significativos que surgieron durante el proceso de Elvia está uno que involucra directamente a Antonieshka. Durante el 19º día de juicio, la defensa de Elvia intentó introducir una nota escrita a mano por su hija. En el formulario de declaración de persona sospechosa que las autoridades le dieron a Antonieshka el 19 de agosto de 2025, cuando la detuvieron, ella había escrito en su propio puño y letra: «Mi madre y mi hermana no estaban involucradas». El juez Barreto Altieri no la admitió como evidencia. La determinó como prueba de referencia. La frase que Antonieshka escribió intentando proteger a su familia nunca llegó al jurado que juzgó a Elvia. Hubo otro momento durante ese juicio que quedó en el expediente. Una testigo identificada como Miriadni Dialián Avilés Rodríguez, de 18 años, relató en sala la frase que supuestamente dijo Antonieshka esa noche: «Mami, ¿y ahora qué hago?». El juez tampoco admitió esa frase como ofrecimiento de prueba. La licenciada López Mulero se expresó sorprendida públicamente. Todas las expresiones que Antonieshka hizo en beneficio de su hermana y madre se consideran no admisibles. También hubo controversia en ese juicio sobre la ropa de Elvia. Un agente investigador declaró que la ropa que se le ocupó a Elvia en un allanamiento en su residencia del barrio El Coquí, en Aibonito, no era la misma que llevaba puesta la noche del crimen. Esa aseveración se basó, según declaró el agente, en videos de las cámaras de seguridad de la Placita Martínez, el negocio donde Elvia trabajaba y que estaban cerca del área del desvío. El jurado también escuchó cómo la ropa de la víctima fue decomisada por el hospital siguiendo instrucciones de la policía, según se estableció mediante estipulación al final del juicio. La defensa cuestionó ese procedimiento. El 23 de julio de 2026, después de casi un año del asesinato de Gabriela Nicole, el jurado, compuesto por 7 mujeres y 5 hombres, deliberó por 4 horas.
El jurado estuvo secuestrado desde el martes anterior en un hotel, sin teléfonos celulares, sin acceso a redes sociales, sin noticias, por orden del juez Barreto Altieri, en una de las medidas extraordinarias que se usan en Puerto Rico en contadas ocasiones cuando la presión pública sobre un caso es tan intensa que puede afectar la imparcialidad del proceso. El veredicto fue unánime: culpable de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas. Al escuchar esa palabra, Elvia Cabrera Rivera no hizo expresión alguna. Afuera del tribunal, la familia de Gabriela Nicole reaccionó con abrazos, aplausos y llanto. Algunos se arrodillaron frente al centro judicial de Aibonito. El abuelo paterno de Gabriela, Sigfredo Rosario, dijo: «Gloria a Dios, que se hizo justicia». Y agregó algo que tomó a mucha gente por sorpresa: «Yo no tengo rencor contra ninguno». La secretaria de Justicia de Puerto Rico también reaccionó. El veredicto de culpabilidad emitido por el jurado confirma la responsabilidad penal de Elvia Cabrera Rivera por su participación esencial en el asesinato. La licenciada López Mulero, al salir del tribunal, dijo que apelarán. «Vamos a llevar esto hasta el Tribunal Supremo Celestial si hace falta», declaró a los medios. La sentencia de Elvia quedó señalada para el 10 de septiembre de 2026. Se expone a más de 99 años de prisión solo por el cargo de asesinato en primer grado. Pero hay algo que este canal tiene que decir claramente, y lo decimos aquí. La culpabilidad unánime de Elvia Cabrera no es prueba de culpabilidad de Antonieshka. El sistema de justicia no funciona por contagio entre procesos. El jurado que va a juzgar a la hija tiene que evaluar la evidencia que le toca a ella, independientemente de lo que decidió el jurado que juzgó a la madre. Eso lo sabe cualquier abogado. Y cualquier ciudadano que entienda el debido proceso tiene que entenderlo también. Lo que sí cambia el veredicto de Elvia es el peso narrativo. Cuando Antonieshka entre a la sala del juez Juan Arreyes Colón, los 12 ciudadanos que van a evaluarla ya saben que su madre fue declarada culpable. Muchos de ellos admitieron durante el proceso de selección de jurado haber seguido el juicio de Elvia. El juez está consciente de eso. Y la defensa lo está usando como argumento, que es prácticamente imposible encontrar jurados imparciales en este momento, en este municipio, en este caso. Muchos de ustedes llevan meses escribiendo en los comentarios de las noticias sobre este caso. Lo he visto, lo veo. Y la pregunta que más se repite, la que más genera debate, es si las penas que podría enfrentar Antonieshka son justas dado todo lo que sabemos hasta ahora. No, lo que va a pasar, eso no lo sabe nadie todavía, sino si el escenario que el sistema plantea se siente justo o desproporcionado. Ese debate es legítimo y lo queremos tener en los comentarios de este video. ¿Te parece justo lo que podría pasar? ¿O hay algo en este caso que sientes que el sistema no está manejando bien? Cuéntanoslo. Y ya que estás ahí, dale a suscribirte si todavía no lo has hecho. Este canal se mantiene vivo porque ustedes lo sostienen con esa suscripción. Nueva York, Chicago, Filadelfia, Orlando, Hartford a ustedes especialmente, que ven esto desde la diáspora y que siguen pendientes de lo que pasa en la isla aunque lleven años afuera. Este canal es de ustedes también. Lo que está probado y lo que no. Prometimos al principio separar lo probado de lo que es alegación. Y lo vamos a cumplir ahora antes de llegar al final. Lo que está documentado y verificado. Gabriela Nicole Prats Rosario murió el 11 de agosto de 2025 en Aibonito, Puerto Rico. Tenía 16 años. Murió por heridas de arma blanca, incluyendo una que le perforó el corazón. El doctor Javier Serrano, patólogo forense del ICF, lo confirmó con autopsia. Antonieshka Avilés Cabrera fue arrestada el 19 de agosto de 2025. Está acusada de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas. El tribunal determinó causa para juicio en su contra el 20 de febrero de 2026, según reportó Primera Hora. La jueza Cristina Córdoba Ponce firmó esa determinación. 2 testigos del Ministerio Público declararon en sala ubicándola en la escena: Betsaida Caratini Ortiz y Gabriela Figueroa Arroyo. La defensa cuestionó las inconsistencias en las declaraciones de ambas testigos. El ADN de Antonieshka no fue encontrado en los raspados de uñas de Gabriela Nicole. El doctor Serrano lo confirmó. El Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo rechazaron los recursos de la defensa. El juicio fue señalado para finales de junio de 2026. Elvia Cabrera Rivera, madre de Antonieshka, fue declarada culpable en su proceso separado. Lo que no está probado: que el móvil definitivo haya sido la envidia, que existiera un historial documentado de acoso escolar entre Antonieshka y Gabriela Nicole. El Departamento de Educación dijo que no existe ese registro. Que Antonieshka sea culpable. Eso lo tiene que determinar un tribunal con juicio completo, que vaya a cumplir determinada cantidad de años.
Eso depende del veredicto y de las circunstancias específicas que el tribunal considere. Las dos lecturas de este caso. Este canal no está aquí para decirte qué pensar. Nunca lo hemos hecho y no vamos a empezar ahora. Hay dos lecturas serias de este caso, y las dos tienen gente que las defiende con argumentos reales. La primera lectura dice que la evidencia señala a Antonieshka de forma suficiente para que el proceso avance, que los testimonios, aunque tienen inconsistencias, coinciden en los elementos centrales, que ella estaba en la escena, que participó en el altercado con Gabriela Nicole, y que según Gabriela Figueroa le dijo esa misma noche, Gaba Gaba la apuñalé, que la madre fue declarada culpable, que el patólogo describió heridas que permiten inferir intención de matar, que el Ministerio Público logró causa para juicio ante una jueza de tribunal, que el Tribunal de Apelaciones y el Supremo avalaron que el proceso siguiera su curso. La segunda lectura dice que hay demasiadas inconsistencias para dar por cerrado lo que todavía está abierto, que los testimonios tienen contradicciones documentadas, que el ADN no estaba, que la testigo principal no vio directamente a Antonieshka con ningún objeto en la mano, que la defensa ha señalado que el proceso ha tenido elementos que pueden haber comprometido la percepción pública del caso, que los tribunales apelativos rechazaron los recursos sin que eso signifique que la acusada sea culpable. ¿Cuál de las dos lecturas pesa más? Eso lo decides tú, con la información que tienes. Y dentro de poco lo va a decidir un tribunal. Bueno, para ser precisos, ya fue señalado para finales de junio de 2026. Es posible que cuando veas este video, el proceso ya haya avanzado más. Lo que sí es cierto al momento de este guión es que Antonieshka Avilés Cabrera todavía no tiene un veredicto definitivo. Y hasta que eso no ocurra, este canal no la va a declarar culpable. Una última cosa antes de cerrar. Sé que muchos de ustedes llevan siguiendo este caso desde que salió en las noticias. Y sé que hay otros casos en Puerto Rico y en la diáspora boricua que merecen el mismo nivel de análisis y rigor que le hemos dado a este. Cuéntame en los comentarios sobre qué caso quieres que sea el próximo video de este canal. El nombre que más veces aparezca en los comentarios en los próximos días es el que trabajamos a continuación. Y si eres de Bonito, de Ponce, de Bayamón, o si nos ves desde Orlando, desde Nueva York, desde Chicago, o desde cualquier otro rincón de los Estados Unidos donde hay boricua, deja saber desde dónde nos acompañas. Eso nos ayuda a llegar a más gente como tú. ¿Cómo podría cambiar su vida? El título de este video dice que vamos a hablar de la vida antes de la cárcel y de cómo podría pagar sus crímenes. Vamos a hablar de eso directamente. Y para hacerlo bien, hay que entender primero en qué punto está el proceso ahora mismo. Antonieshka Avilés Cabrera tiene 18 años. Fue arrestada el 19 de agosto de 2025 a las aproximadamente 7 de la mañana en una casa en la calle Genazaret del sector San Luis, en Aybonito. Ese mismo día, su madre fue detenida en el sector El Coquí, también dentro del mismo municipio. Salió de prisión el 25 de marzo de 2026, bajo las condiciones que ya conoces. Arresto domiciliario las 24 horas, supervisión electrónica, prohibición de usar redes sociales. Según reportó Primera Hora, el caso contaba en esa etapa con 64 testigos, desde agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales hasta peritos del Instituto de Ciencias Forenses. Para cuando llegó el juicio, el Ministerio Público había ampliado esa lista, entre 70 y 75 testigos, según informó la abogada de la defensa, María Soledad Sáez. Durante las jornadas de julio y agosto de 2026, la defensa de Antonieshka anunció que presentará entre 5 y 10 testigos propios, más posibles testigos de refutación. Y aquí está la pieza que cambia absolutamente todo sobre cómo imaginar el futuro de esta joven. El juicio está ocurriendo ahora mismo. La selección de jurado comenzó el 30 de junio de 2026 en la sala del juez Juan A. Reyes Colón. El 26 de junio, mediante moción formal, la defensa anunció que Antonieshka ejercerá su derecho constitucional a que su caso sea evaluado por un jurado de 12 vecinos de su distrito judicial. Eso no fue una decisión menor. En Puerto Rico, en un caso de este perfil, elegir juicio por jurado significa apostar a que 12 personas con información sobre el caso, que llevan meses viendo las noticias, puedan evaluar la evidencia de forma imparcial. Ese proceso de selección ha sido lento y complicado. El 11 de agosto de 2026, exactamente un año del asesinato de Gabriela Nicole, el juez Reyes Colón ordenó la citación de todos los testigos para que prestaran juramento. 6 paneles de candidatos a jurado fueron llamados ese mismo día. En Puerto Rico, cada panel está compuesto por 14 personas. De esos grupos se van depurando los candidatos hasta completar los 12 jurados definitivos. Al momento de producir este video, según Noticel, 9 miembros del jurado ya habían sido seleccionados y juramentados.
pero la defensa presentó una moción el 14 de agosto de 2026 pidiendo que se recusen a 4 de esos 9 jurados ya aprobados. Alegan que durante las entrevistas previas a su selección, esos candidatos mostraron prejuicios contra la acusada y ofrecieron respuestas incongruentes o ambivalentes. El Ministerio Público se opuso. El juez todavía tenía que resolver eso. Y mientras eso sucedía, Antonieshka regresó físicamente al tribunal. Telemundo Puerto Rico reportó que en sala se mostró nerviosa, moviendo constantemente las piernas. En un momento buscó apoyo en su abogada. Y cuando al panel de candidatos a jurados se le dio lectura a la acusación formal en su contra con múltiples referencias a su madre, Elvia Antonieshka se quebró emocionalmente y rompió en llanto. Ese llanto no es evidencia de nada jurídicamente, pero dice algo sobre lo que significa enfrentar un tribunal a los 18 años, con tu madre recién declarada culpable del mismo crimen y con 12 desconocidos que van a decidir si pasas el resto de tu vida en una celda. Ahora, si el juicio termina en un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado bajo el artículo 93 del Código Penal de Puerto Rico, la condena mínima es de 99 años. Eso no es una sentencia que se cumple y se sale. En la práctica, para alguien de 18 años, es el fin de la vida libre. Cada década que podría haber vivido los 20, los 30, los 40, los 50 la pasaría dentro del sistema correccional de Puerto Rico. La violación a la ley de armas agrega entre 3 y 5 años adicionales. Pero hay un escenario distinto que la defensa ha estado construyendo desde el principio y que el proceso de selección de jurado revela con claridad. La defensa apostó a 12 personas porque cree que la evidencia tiene suficientes inconsistencias como para generar dudas razonables. Recuerda lo que ya vimos. El ADN de Antonieshka no estaba en los raspados de uñas de la víctima. Las testigos principales tienen declaraciones que cambiaron entre el 14 de agosto y el 18 de agosto de 2025 y luego volvieron a cambiar en sala meses después. La defensa señaló esas inconsistencias desde la vista preliminar y las va a señalar de nuevo frente al jurado. Si esos 12 ciudadanos encuentran duda razonable no inocencia probada, solo duda suficiente el veredicto podría ser de no culpabilidad. O podría ser de culpabilidad por un delito menor, como asesinato en segundo grado o asesinato atenuado, con una pena significativamente diferente. Y si el veredicto es culpabilidad por el cargo más grave, la sentencia la dicta el juez. En Puerto Rico, en un caso de asesinato en primer grado, el juez tiene discreción para sentenciar dentro del rango establecido, considerando factores agravantes y atenuantes. La edad de Antonieshka al momento de los hechos, 17 años, puede ser uno de esos factores. El hecho de que su madre fue declarada culpable también puede influir en la narrativa que la defensa construya en la etapa de sentencia. Nada de esto es especulación descabellada. Todo esto forma parte del proceso legal ordinario en Puerto Rico. Lo que sí es un hecho. Este juicio está pasando en tiempo real. El veredicto puede llegar en días, semanas o meses desde que veas este video. Y cuando llegue, la vida de Antonieshka Avilés Cabrera quedará definida por lo que 12 personas de Aibonito y sus alrededores crean haber visto en la evidencia, lo que la diáspora siente desde lejos. Sé que muchos de los que ven este canal no viven en la isla. Y no me refiero solo a los que se fueron por el huracán María, aunque esos también están aquí. Me refiero a los que se fueron en los años 70, a los 80, a los 90, cuando Puerto Rico todavía tenía empleo industrial y la fábrica de turno cerraba y la familia hacía maletas y se iba a Hartford, Connecticut, o a Bridgeport, o al South Bronx, o a Bayamón Square Garden, que era como le decíamos a cierto edificio de apartamentos en el Bronx donde vivían tantos boricuas que el apodo se hizo solo. Y también están los que se fueron después de la quiebra del gobierno en 2016. Los que empacaron cuando la deuda pública llegó a 72,000 millones de dólares y el empleo se fue con los recortes. Los que llegaron a Orlando porque el boleto de avión era barato y en Florida había trabajo. Todos esos boricuas siguen pendientes. Eso no cambia con la distancia. Eso es una constante cultural que cualquier persona que haya crecido en la isla reconoce. El boricua que se va sigue siendo boricua. Sigue viendo las noticias de la isla. Sigue hablando con la familia por WhatsApp. Sigue preguntando cómo está el precio de la luz, cuándo llega el agua, qué pasó con el caso ese de Aibonito. Ese caso de Aibonito. Porque este caso, el de Gabriela Nicole y el de Antonieshka, se habla en los grupos de WhatsApp de las familias boricuas en la diáspora, igual que se habla en Aibonito mismo. Sé que muchos de ustedes llevan meses con opiniones formadas desde que salieron los primeros titulares. Que algunos tomaron partido desde el día que apareció el video de Lisandra Rosario gritando «asesina» afuera del tribunal. Que otros esperaban la evidencia antes de opinar.
Hay algo de este caso que conecta con una pregunta que los puertorriqueños de la diáspora llevan décadas haciéndose sobre la isla. ¿Qué pasa con los muchachos que se quedan? ¿Qué tipo de mundo están viviendo los jóvenes en la cordillera central, en los pueblos que no tienen la visibilidad del área metropolitana, donde las oportunidades son más escasas y donde el peso de las circunstancias familiares es más difícil de sacudir? Aybonito es un pueblo que la mayoría de los que se fueron conocen de una manera específica, como el pueblo de las flores, el festival de las flores, las montañas, el aire fresco, el lugar al que se va a escapar del calor de San Juan. No lo conocen como un lugar donde puede pasar algo así, pero Aybonito tiene sus barriadas, tiene sus sectores, tiene sus familias que viven con lo que hay, como en cualquier municipio de la isla, y tiene también lo que tiene Puerto Rico entero: un sistema correccional que ya estaba saturado antes de este caso, una fiscalía que trabaja con los recursos que tiene y un proceso judicial que, como este caso demuestra, puede tardar más de un año en llegar al juicio en su fondo mientras los acusados y las víctimas esperan. La madre de Gabriela Nicole, Lisandra Rosario, fue a la vista del habeas corpus cuando la jueza declaró al lugar la excarcelación de Anthony Eshka, y afuera del tribunal dijo algo que quedó grabado: mientras mi hija está en un cementerio. No dijo más. No hacía falta. El 11 de agosto de 2026, exactamente un año después de que Gabriela Nicole murió apuñalada, familiares y amigos colocaron un altar en el desvío Roberto Colón. Flores, fotos, velas. El mismo lugar donde todo pasó. Ese mismo día, a 8 cuadras de ese altar, en el tribunal de Aybonito, comenzaba la jornada de juramentación de testigos para el juicio de Anthony Eshka. Eso no es una coincidencia del calendario. El juez Reyes Colón señaló esa fecha a propósito para que el primer acto formal del juicio en su fondo quedara anclado en la fecha del aniversario. Para que los testigos 21, agentes de la policía más civiles, peritos del ICF y personal del hospital menonita que atendió a Gabriela, juraran decir la verdad el mismo día en que la isla recordaba a la muchacha que murió. Lisandra Rosario no olvidó. El abuelo Sigfredo no olvidó. Y la gente de la diáspora que lleva siguiendo esto desde Orlando, desde Chicago, desde Hartford, desde Filadelfia, tampoco olvidó. Eso es lo que hace que este caso sea distinto de un reportaje de noticias. Es que la gente lo siente. La gente lo vivió desde afuera, con esa intensidad particular que tiene ver sufrir a tu isla cuando estás lejos y no puedes hacer nada más que mirar la pantalla y esperar. La vida que quedó atrás. Regresamos al principio. Aybonito, el desvío Roberto Colón. La noche del 10 al 11 de agosto de 2025. Gabriela Nicole Prats Rosario tenía 16 años y un día la separaba de los 17. La llamaban Lela. Tenía madre, tenía hermanos, tenía amigos que esa misma noche intentaron salvarla. Uno de ellos, un muchacho de 16 años, tiene 3 heridas en la espalda como prueba de que lo intentó. Anthony Eshka Avilés Cabrera tenía 17 años. Tenía madre, tenía hermanas, tenía vecinos y amigas que esa misma noche estaban con ella. Una de esas amigas declaró en sala. Otra estuvo presente en el caos de esa noche y también terminó declarando. 2 chicas jóvenes, un mismo municipio, un mismo círculo social, un mismo desvío en la PR-14. Y algo que cambió todo. Hay algo que los abuelos puertorriqueños siempre supieron y que no perdió vigencia. Al final, la verdad sale. No siempre rápido, no siempre limpia, pero sale. Y cuando llega al tribunal, ya no hay red social que la maneje, ya no hay opinión pública que la doble. Lo que le pasó a Gabriela Nicole pasó. Eso no tiene vuelta atrás. El sistema de justicia de Puerto Rico, con todos sus problemas, con todos sus retrasos, con toda la controversia que este caso generó desde el primer día, llegó hasta aquí, con causa para juicio determinada por una jueza, con recursos de apelación resueltos hasta el Supremo, con un juicio señalado para junio de 2026. Eso no es un final feliz. No existe el final feliz en un caso donde una chica de 16 años murió apuñalada. Pero es el sistema funcionando, lento, imperfecto, con todos sus defectos, pero funcionando. Y eso, como diría cualquier persona mayor que haya visto suficiente, es lo único en lo que se puede poner la esperanza cuando todo lo demás ya no tiene remedio. Una cosa es lo que se dice en las redes, otra muy distinta es lo que puede demostrarse delante de un juez. Y esa diferencia, esa línea que separa el rumor de la prueba, es la razón por la que este canal existe. Llegamos al final de este video. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre este caso de lo que la mayoría de los medios te ha contado. Y si eres de Puerto Rico, de la isla o de la diáspora, sabes que los casos como este merecen que se cuenten con este nivel de detalle. Dale a suscribirte si todavía no lo has hecho. Y si ya estás suscrito, cuéntale a alguien de la familia, a alguien en tu grupo de WhatsApp, que este canal existe. Cuéntame también en los comentarios.
¿Te parece que la justicia va a llegar de verdad en este caso o sientes que algo en el proceso se manejó mal? Y el próximo video, tú decides. Deja el nombre en los comentarios. Gracias por quedarte.